¿Qué tiene que ver nuestra clase social con el tipo de arquitectura que han tenido nuestras casas? Pareciera un tema bastante rebuscado, pero no lo es. Y de hecho, yo lo estuve platicando todo el día con mi esposo y estamos completamente anonadados de ver que efectivamente es algo cierto, es algo que ha permeado en la sociedad mexicana y sobre todo lo veo y se nota en la sociedad tapatía porque pues es de donde soy, pero ustedes pueden confirmármelo con sus comentarios. Hoy, por ejemplo, les quiero hablar de este tipo de casas que todos sabemos que básicamente las fueron haciendo cuarto por cuarto, que son casas mal hechas, que son casas que no tienen sentido, ni pies ni cabeza. Y por otro lado tenemos casas, por ejemplo, en Guadalajara, como las de la colonia americana, que las hizo el arquitecto Luis Barragán, que están padrísimas porque tienen un patio lateral, tienen vestíbulo, recibidor, a veces tienen escaleras por ambos lados, depende qué tipo de casa sea, si muy de lujo o simplemente residencial, etcétera. Y justo quiero que lo desmenucemos conforme la pirámide de necesidades de Maslow. O sea, piénsenlo. Hoy estaba diciendo a mi esposo, o sea, es que el mal gusto en la arquitectura o el mal gusto en nuestras casas también tiene que ver con el dinero. Y no me refiero a decoración simplemente, sino a estructura. ¿Por qué? Piénsalo. Vamos a poner la premisa de que es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es esta pirámide literalmente, te la voy a poner en pantalla igual, donde la base se refiere a que debes cubrir las necesidades. La pirámide de Maslow es que tengo que cubrir primero para después irlas desbloqueando, como si fueran los niveles de un videojuego. Bueno, si no has cubierto tu primer nivel, que se refiere a necesidades fisiológicas, y las necesidades fisiológicas, ¿qué son? Son alimentación, descanso, bienestar general. Una vez que tienes cubierto eso, por supuesto que aquí también viene la vivienda, o sea, ¿dónde voy a vivir? Puedes pasar al siguiente nivel y entonces te vas a seguridad. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de propiedad privada. Perdón, aquí es donde va lo de la casa. La siguiente, una vez que la tienes, ¿cuál sigue? Afiliación. Aquí entran las amistades, afectos, intimidades sexuales, etcétera. Luego sigue la de reconocimiento. Ya que tengo cubierto todo eso, entonces ahora me puedo preocupar por un autorreconocimiento, por tener confianza, por tener respeto, por tener éxito. O sea, no, alguien que no tiene que comer o dónde vivir no se va a andar poniendo a pensar si se siente satisfecho con la persona que es el día de hoy. No, porque va a estar súper ocupado pensando en que tiene hambre en el estómago. ¿Te das cuenta? Y eso está en el nivel 1, en el más básico. En el bienestar general. En el nivel 2, ahí entra la seguridad, dónde voy a vivir, tengo estabilidad, etcétera. Y el último, la cúspide, autorrealización. Aquí viene la moralidad, creatividad, espontaneidad, cualquier tipo de proyecto intelectual que puede darse lujo un ser humano por ser un ser pensante. Ahora, te lo voy a aterrizar, vas a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues mi esposo y yo hoy desmenuzamos. Oye, ponte a pensar, ¿cómo es posible que en 1900 en Guadalajara había gente como Luis Barragán, el arquitecto, 1925 se va a París y entonces va a foros de arquitectura y se copia diseños, básicamente viene y los ejecuta acá, padrísimos, hermosos, etcétera. Y luego dices, pero luego te enteras que hay otras casas que justo también las podemos ver en la Guadalajara Vieja, de la calzada para allá, donde entras a ese tipo de casas y es un cuarto. Y luego no tiene nada de sentido y está otro cuarto. Y entonces te das cuenta que muy probablemente lo que pasó con esa gente es que pudieron obtener un terreno y no tenían suficiente dinero como para pensar un proyecto en general, lo que haría un arquitecto. O sea, eso de pensar, ok, voy a hacerlo de este modo, van a medir tanta altura los techos. No, no piensas en eso. Tienes un terreno, tienes urgencia de tener donde vivir, ¿qué empiezas a hacer? Un cuarto en el cual ahí vives y ahí tienes todas tus necesidades, a lo mejor ahí tienes tu estufita, ahí tienes tu cama, tus cosas, todo. Después te das cuenta que necesitas más espacio, empiezas a tener más hijos, que es probablemente lo que les empezó a pasar. Entonces dices, voy a construir otro cuarto. Y entonces el siguiente cuarto es igual, o sea, un rectángulo, otro rectángulo, no hay forma de que los conectes, o si acaso a veces con una puerta. Y entonces por eso estaban estas casas mal hechas en las que está el cuarto, que luego lo cambian a que sea sala, ¿no?
y luego el siguiente ahora sí es la cocina y así, pero no tiene sentido, no hay posibilidad de que exista un concepto abierto porque jamás se pensó como un todo, sino como ir cubriendo la necesidad de un poquito más de espacio y a la vez de, ok, ya completé para los ladrillos de la siguiente habitación. Jamás va a ser un diseño integrado y justamente como apenas si pueden cubrir sus necesidades fisiológicas, ahí van más o menos en las de seguridad. ¿No tienen los micrófonos? No. Ay, qué bueno. Es que luego mi bebé los agarra. Entonces, obviamente ya queda como un diseño deficiente y no puedes culparlos, pero a la vez te das cuenta por qué tenemos este tipo de arquitectura que no es arquitectura pensada, que más bien fue de supervivencia. Tenemos por un lado arquitectura como la Casa Blanca, que está sobre Avenida Vallarta, aquí en Guadalajara, que está muy bonita, que se pensó justo para personas de sociedad, para que recibieran gente, etcétera. Cuando vas a arquitectura como donde está la Embajada Francesa, son casas así, que seguramente era de gente de sociedad de esos años. Y por otro lado, están las típicas casas del centro que fueron pensadas para gente que podía vivir al día. Por favor, quiero saber tú qué piensas en los comentarios al respecto. ¿Qué te parece esto? Si ya habías notado que hay esta relación entre cómo se construyó tu casa, cómo se construyó la casa de tu familia con tu nivel socioeconómico. Podrías preocuparte por más que solo tener un techo en tu cabeza como para que tu casa justo sea un medio de satisfacción, de autorrealización, o simplemente estás buscando cómo cubrirte del frío. Quiero saber tú qué piensas en los comentarios. Bye.